Bien, como ustedes pueden ver, ya aquí tenemos instalado este timbre desde el otro video. Corrimos este cable de bajo voltaje de 2 cables aquí al timbre. Y ahora vamos a correr otro cable de bajo voltaje de esta caja, también al igual que esta. Vamos a irnos por arriba y vamos a ir acá al timbre también. Ya tenemos listo el cable, lo pasamos por aquí, lo traemos a esta caja, después le ponemos el conector, lo traemos aquí y vamos a instalar el botón. Primero ponemos la cubierta de la caja aquí. Suponemos que ya la pared se puso y está cerrada la pared completa. Entonces venimos y ponemos el puentecito timbre, lo ponemos aquí, ponemos el botón del timbre, lo ponemos en la tapa, él entra a presión, listo. Ahora aflojamos los tornillos, el otro tornillo, apretamos, acomodamos estos tornillos y este huequito va a ir en este y en este. Y tenemos listo este botón. Ya sabemos que estos dos cables de bajo voltaje van al transformador. Ahora nos vamos a instalar a ver cómo se instalan los dos cables, el que viene aquí y el que viene al otro botón pulsor. Bien, en este caso que vamos a encender, disculpen, a apretar el timbre de dos lugares diferentes, del transformador al timbre necesitamos 3 cables. ¿Por qué? Porque este cable va a ir directo en el botón de abajo al timbre, este es rojo. Y ahora les explico. Ese rojo va directo al centro del timbre. El tornillo del centro, porque ustedes verán que aquí dice front rear, que quiere decir delante y detrás, o adelante o atrás. Que nos queda aquí amarillo y azul. Este es un cable de un botón, este es un cable del otro botón. Los dos cogen el otro tornillo del transformador. Va al timbre este de acá y regresa por este negro. Va al botón este de acá y regresa por este negro. ¿Qué hacemos? Como son dos sonidos, vamos a tener aquí que este azul va a mandar un sonido, este azul va a mandar un sonido y este amarillo va a mandar el otro sonido. Este azul con un botón, este amarillo con el otro del otro botón. Ya tenemos que este es un sonido, el amarillo es un sonido, el azul es otro sonido. Ahora venimos al timbre.
Si el amarillo está en la puerta de enfrente, pues lo ponemos donde dice front aquí. Y si el azul está en la parte de atrás, en la otra puerta, ya sea atrás o a un lado, donde esté, se pone en el otro tornillo. Y aquí tenemos el que viene del transformador, un sonido y otro, que es el mismo rojo en el de abajo que viene del transformador, un sonido y otro sonido. Este se me zafó aquí, vamos a ponerlo bien. Y listo. Bien, ya hemos puesto la corriente. Vamos ahora a probarlos, a ver si los dos sonidos funcionan bien. Apretamos este por aquí. Ese suena de esa forma. Apretamos el otro. Son sonidos diferentes. Este es uno. Este es otro. Bien, amigos, ya hemos terminado con esto de instalación de los timbres. Espero que les haya servido de algo y no olviden suscribirse al canal Armando Tauriao, la consulta eléctrica, y siempre aprieten el botoncito y suscríbanse. Hasta luego. Interruptor y correr una